28 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Vuelve a tu casa, tu hijo vive. Comentario breve. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino para observar la prohibición hecha a los judíos de entrar en la casa de un pagano. El maestro sana a un enfermo a distancia por la acción de su palabra. El evangelista, con su maestría habitual, nos da una bella catequesis de cómo llegar a la fe desde la vida con sus problemas. Cuando, como hoy, los problemas se solucionan, no parece tan difícil, aunque muchas veces, si te he visto no me acuerdo. El Evangelio rompe todos los moldes convencionales, incluso los aparentemente revolucionarios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Señor, baja antes que mi hijo se muera. Jesús partió hacia Galilea. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien. Había en Galilea un funcionario real, un cortesano o empleado de palacio, que residía en Cafarnaún. Se dice que posiblemente era un administrativo o militar, adscrito a la corte de Herodes Antipas. Este cortesano tenía un hijo, un muchacho, aún muy joven, acaso hijo único, que tenía una enfermedad caracterizada por una fiebre, y su estado era tan grave, que estaba en peligro de muerte. Al oír este cortesano, el rumor de la llegada de Jesús a Cana, salió a su encuentro, sin duda en Cana. Si este funcionario residía en Cafarnaún, habría hecho un viaje de 6 a 7 horas, unos 33 kilómetros, para venir a Cana. Encontrándose con Jesús, le rogaba insistentemente que bajase a su casa: Señor, baja antes que mi hijo se muera, pues de Cana a Cafarnaún hay un descenso de unos 800 metros, y curase a su hijo, que estaba para morir. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Tal vez este funcionario tenía recientes las noticias de los milagros que Jesús había hecho en Jerusalén en las últimas fiestas. La respuesta que va a dar Jesús no deja de extrañar: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Pero la extrañeza de esta respuesta está en que se le diga a este funcionario lo que era ambiente judío común: fe que se garantiza con milagros, cuando precisamente, si él pide milagros, es que cree en el poder de hacerlos que tiene Jesús. Esta reflexión de Jesús no está dirigida directa y exclusivamente a este funcionario real, como se ve, por razón de la fe que tiene y la censura que se hace, y por la forma plural en que está relatada, pues Jesús dice ustedes no creen tiene entonces una perspectiva mucho mayor. En efecto, con ocasión de la petición de este funcionario, Jesús hace esta reflexión, dirigida al judaísmo contemporáneo. Lo que Jesús censura, algo que utiliza en otras ocasiones, son las ansias de los milagros propias de los galileos y su débil fe, la cual recusa, es decir, no quiere admitir, aceptar o recibir el Evangelio si no ve de continuo nuevos signos. Jesús quiere que se atienda también a él,
a sus palabras, puesto que habla el verbo de Dios, que se atienda a él, a su enseñanza, porque la dice él. Pues ¿quién puede arguirme de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Pero, aunque Jesús hace esta reflexión de crítica al judaísmo contemporáneo, no se excluye de esta oportunidad el que intente también, como en otra situación análoga, el excitar más aún en él su confianza y su fe, probarle. Vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y así probado, la confianza surgió más vigorosa, aunque dentro del concepto imperfecto que tenía de Jesús: Señor, baja antes que mi hijo muera. Creía que Jesús era un gran profeta, pero no sabía el pleno alcance de su poder milagroso, porque no necesitaba bajar para curar a su hijo, ni tenía por qué temer a la urgencia de la muerte, ya que podía resucitarle. A esta buena disposición fue a la que atendió Jesús para decirle: vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y aquel funcionario creyó en la palabra de Jesús, con lo que el milagro se hizo al punto, al tiempo que se elevaba su fe, creyó en aquella curación a distancia, cosa que poco antes no sabía, pues le rogaba que bajase a Cafarnaúm a curar a su hijo. Y Jesús apareció ante él con dos milagros, el de una curación y el de una revelación al anunciarle la curación. Creyó él y toda su familia. Y, con la certeza de la curación de su hijo, partió enseguida a Cafarnaúm. Y cuando él bajaba, le encontraron sus siervos, que le traen el anuncio de la curación de su hijo. Sus siervos le traen la noticia de que su hijo vive. No solo no había llegado la desesperada muerte, sino que había curado instantáneamente. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, y supo también que esta curación se había realizado ayer y a la hora séptima. La hora séptima en el cómputo de Juan, es una hora después del mediodía. Por tanto, como al ponerse el sol comienza el día judío, por poco que haya retardado la partida, sobre todo por evitar las fuertes horas de calor, cuando se encontró con sus siervos, ya después de la puesta del sol, estos tuvieron que decirle que la curación de su hijo fue ayer, puesto que fue a la hora séptima, que es la 1 de la tarde. Como ya dije, de Cana a Cafarnaúm hay 33 kilómetros. La reacción ante este milagro vivificador fue que creyó él y toda su familia. Él y su casa creía en Jesús como alguien que posee una cualidad en grado extraordinario y que hace milagros. Por eso, esta fe que aquí se consigna no debe ser el confirmarse más en Jesús el que hace prodigios, sino en Jesús enviado, Mesías. Es lo que parece más lógico, máxime dentro de la unión de temas mesiánicos: Jesús vivificador de cuerpos y almas. Jesús impacta en el corazón de cualquier hombre. El buen Jesús vio y sintió que el corazón del funcionario real, tal vez con cuota de poder, no estaba libre de las costumbres adquiridas de su poder, esas que se llevan siempre en toda actitud de quien ostenta algún mando. Por eso, antes de conceder su gracia y su prodigio, quiere purificar el corazón de este cortesano. Así es, como él le hace un llamado de atención. Jesús, honesto al extremo, sincero con todos, no hace ningún privilegio. Si debe reprender a alguien con poder, lo hace del mismo modo que a cualquiera, pero lo hace para sanarlo. Jesús impacta en el corazón de cualquier hombre, por eso este cortesano aceptó el llamado de atención del Señor y creyó en su palabra. Jesús infunde tranquilidad en el corazón, entrega paz, sana los corazones, atrapa y penetra el corazón. Su palabra es de amor, empapada de bondad. Sin embargo, para que nos llegue la salvación, tenemos que decir sí, aceptarla, creer en ella, porque Jesús mismo es palabra de Dios. Si la aceptamos, nos adherimos a él. 6. Limpiando de orgullo nuestro corazón, encontraremos a Jesús con más facilidad. Podemos decir que la fe del funcionario fue imperfecta, porque él pensaba que era necesario la presencia directa de Jesús para hacer sus milagros, pero rescatamos que no tuvo orgullo ni desconfianza para ir donde Jesús y fue humilde. Le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. La humildad es un espontáneo olvido de uno mismo. Para acercarse más a la humildad, debemos acercarnos cada vez más a Dios y sabernos sentir hijos de Dios. Limpiando de orgullo nuestro corazón, encontraremos a Jesús con más facilidad y podremos aceptar su palabra sin reservas. Jesús es la palabra viva de Dios.
Dice el Evangelio de hoy, lunes 4 semana de Cuaresma, el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Creer la palabra es como abrir ante nosotros una puerta que nos introduce en una realidad nueva. Permanecer en la palabra, guardándola en el corazón, significa participar en la obra divina de la recreación, santificación y transfiguración del cosmos. Jesús es la palabra viva de Dios, solo Él puede dirigirnos esta palabra eficaz. Y lo hace de modo sereno, común, pidiendo una fe desnuda, total. Asentir y caminar fiándose de Él puede ser cuestión de vida o muerte, lo fue para aquel padre cansado que nos narra el Evangelio, que en respuesta a su ruego no recibió de Jesús un prodigio, sino una palabra de vida, y se falló con total abandono. Nada había cambiado en su existencia, pero en su corazón anidó la esperanza. En la noche del sufrimiento y de la prueba, la palabra es lámpara para nuestros pasos. La palabra se convierte también en oración repetida sin cesar hasta que encuentre la confirmación luminosa y potente: el Señor ha escuchado, el Señor ha hecho maravillas de gracia. Cristo Jesús es el Señor de la vida ahora y por toda la eternidad. La fe se convierte en canto de gozo que se difunde hasta formar un coro de alabanza: proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias, contempladlo y quedaréis radiantes. Oración. Jesús, Hijo de Dios. Tú que eres la plena expresión del Padre, su palabra viva, ayúdame a encontrarte cada vez que leo y escucho el Evangelio. Enséñame a guardar en el corazón tus santas palabras, a fiarme de ellas con una fe sencilla, a buscar en ellas una respuesta en el momento de la prueba. No quieres proponerme prodigios extraordinarios, sino una fe, un abandono total. Este es el prodigio que pides al hombre, la fe. Con fe podrás ejecutar en nosotros esos signos de vida que te suplicamos. No solo ni siempre en el tiempo presente, pero sí en la eternidad. Tu palabra es vida inmortal, es semilla que, acogida en la tierra del corazón, germina, florece y da fruto en el reino de los cielos. El Señor les bendiga. Amén.